Y esta noche nos acompaña en el estudio el abogado Alejandro Celorio, quien fuera consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Buenas noches, Alejandro, bienvenido a Punto de Referencia. Alberto, buenas noches. Azul, felicidades Bienvenido, qué por su gusto, aniversario. Alejandro. Muchas gracias, estamos de manteles largos, como dirían los Así viejos es. locutores. Así es. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el Departamento de Justicia reconozca estos datos que ya se habían ventilado en algún momento en el gobierno del presidente López Obrador, pero ahora ya son un documento oficial, ya no es versión de un gobierno extranjero, ya no es una organización civil? ¿Qué significa? ¿Cómo puede ayudar o no a la causa judicial que lleva la Cancillería en Estados Unidos contra las armerías? Este reporte tiene dos efectos principalmente. El primero es que valida lo que señaló el entonces canciller Marcelo Ebrard en octubre del 2022, que llevó esta información a las autoridades estadounidenses, diciendo los estados de donde provienen la mayoría de las armas son los mismos de los que ahora se señalan en el reporte. Y el segundo es que se valida la teoría de las demandas, las dos demandas civiles por daños presentadas por el gobierno de México en los últimos años. La parte central de este argumento establece que las empresas son negligentes porque sabiendo que sus armas se encuentran en México, no hacen algo para evitarlo o para remediarlo. Es decir, verificar qué tiendas son de donde provienen la mayoría de las armas que se encuentran en México y hacer algo para evitarlo. Es una demanda civil donde se requiere que las empresas tengan diligencia, cuidado y eviten que sus productos causen un daño. Entonces, cuando haya ahora un reporte gubernamental del gobierno federal de los Estados Unidos donde se señala por nombre las empresas que son de la denominación de las armas encontradas en México, es un elemento adicional para que las empresas demandadas y otras no puedan acusar ignorancia y decir, es que yo no sabía que mis armas están llegando a México. Claro que lo saben. Este es quizás el inicio de una serie de reportes que se deben de exigir al gobierno de los Estados Unidos para que cada vez se sepa más de dónde provienen las armas que se encuentran en México. ¿Por qué? Porque como es evidente en este reporte, sí existe la forma de trazar, de rastrear las armas por el número de serie que tienen todas estas armas producidas en Estados Unidos. Ahora, son las armerías y son también autoridades. Estaba viendo en un reportaje en la CBS donde Sí. te entrevistaron, Alejandro, que un dueño de una de esas armerías que está siendo demandada por México salía a decir, si nosotros hiciéramos algo ilegal, ya estaría yo en la cárcel. ¿Eso qué significa? Que pues lo dejan hacer. Es muy relevante lo que estamos viviendo el día de hoy y seguramente lo que vendrá, que en la última década y media, el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho lo que podría hacer, como es evidente ahora. Se sorprenderán, pero hasta el verano del 2022 el tráfico de armas no era un delito en los Estados Unidos. Es decir, que si un vehículo iba lleno de armas camino a cruzar a San Luis Río Colorado, en la frontera Arizona-Sonora, pues la autoridad no tenía una justificación legal para hacerle una parada y revisar si estaba traficando o no armas. Hoy ya la autoridad federal tiene esa capacidad, pues ya tiene un sustento jurídico para hacerlo. Esperamos ver más decomisos. Hay 5 grupos de trabajo o fuerzas de tarea desplegadas en los Estados Unidos para evitar el tráfico de armas, pero no hay uno que se dedique a investigar el tráfico hacia México. Todo es tráfico interestatal en los Estados Unidos. Entonces, las autoridades estadounidenses, claro que pueden hacer más. Claro. ATF tendría que tener esta agencia federal que se encarga de evitar el tráfico de armas e investigarlo, de tener más agentes, tener mucha mayor tecnología. Hay, de manera anécdota, algo muy revelador. Los reportes de ventas múltiples de armas de fuego, de ametralladoras, se hacen todavía en unas boletas de papel que después se envían a un almacén donde se tienen que registrar en una computadora. Ese es el tipo de acciones que pueden hacer mejor las autoridades estadounidenses. Tener un sistema de trazabilidad mucho más fiel y en el que quizás el público podríamos ver, así como vemos los aviones que van volando por todo el mundo, tendríamos que ver de dónde provienen las armas. La información está ahí por el número de serie, pero lastimosamente hay una restricción legal en los Estados Unidos que le impide a las autoridades de ese país hacer pública esta información de trazabilidad. Así es que este reporte, que sin duda es un logro de México, del gobierno de México, porque poco a poco se ha ido empujando a los Estados Unidos a que publiciten más esta información. Tenemos que pedir más porque esta información tiene que ser pública y al ser más pública se desmitifica el origen de las armas y la conversación cambia.
Ahora bien, es un reporte del Departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden. Se acerca al gobierno de Donald Trump, que tiene él mismo una idea distinta sobre el uso de las armas de fuego. Pero tiene una idea también que no sé hasta dónde esto puede ayudar o no, que platicábamos fuera del aire. Trump insiste en catalogar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Eso eleva el control de seguridad, no solamente de las organizaciones eventualmente calificadas así, sino de quienes alrededor de estas hacen negocios, se benefician de alguna manera, ¿no? Sin duda. Es un aspecto que hay que analizar con profundidad, más allá de la afectación que podría tener México en el mundo, de que un país diga tal organización es terrorista y por tanto yo podría tener alguna acción extraterritorial sobre el país donde se encuentra esta organización. Tenemos que ver las consecuencias financieras que dispone la misma ley estadounidense. El Departamento del Tesoro establece muy claro que si aquellas personas que faciliten o apoyen materialmente a las organizaciones catalogadas como organizaciones terroristas en el extranjero, pueden sufrir sanciones económicas. Entonces eso nos lleva a imaginar qué pasaría con un banco donde están las cuentas de estas organizaciones en los Estados Unidos, claro, o alguna inmobiliaria que facilita el arrendamiento o la venta de un inmueble. Y por supuesto, las empresas de armas y las que fabrican y distribuyen y aquellas que venden armas, que con base en estos reportes gubernamentales sabemos que le están facilitando armas de fuego a las organizaciones que quizás sean designadas como organizaciones terroristas. Estas empresas entonces sufrirían de sanciones económicas de parte del Departamento del Tesoro. Es decir, esa no es una medida que convenga a nadie, ni tampoco a la relación comercial, bilateral, pero tampoco a las armerías. Es importante ese dato porque de pronto parecería que es muy fácil cuando lo que estamos viendo es que se hacen de la vista gorda en el gobierno de Estados Unidos con el tema de las armas. Sí, efectivamente, es un mito, es precisamente como decía el fiscal. La cultura estadounidense de posesión de armas, de comercio de armas, parece que protege todo lo que sucede en ese país y por supuesto lo que nos afecta en términos de tráfico. Pero si los vamos desmenuzando, es decir, a ver, hay una prohibición de exportación de armas de fuego sin licencia. Hay una prohibición de ventas de armas sin licencia. Precisamente las dos demandas que presentó México, la primera en Boston, que está a punto de ser analizada por la Suprema Corte, una de las preguntas que va a analizar la Suprema Corte es si es posible que las empresas demandadas estén facilitando la exportación de armas de fuego sin licencia. Es una cuestión comercial. No es una cuestión como un homicidio o lesiones, es simplemente que estas empresas están facilitando que se exporten productos a México de manera ilícita. Entonces hay que ver el tema de manera mucho más detallada y ver las consecuencias que podrían acarrear, por ejemplo, esta designación de organizaciones terroristas. Creo que quienes estarían en contra de esta designación precisamente sería la industria de las armas. Sin duda, ¿no? Pues mira, qué paradojas. Sí. Que resultaron unos eventuales aliados en una circunstancia de esta naturaleza. Pues yo no tengo más preguntas, Alejandro. Bueno, tengo muchas, pero el tiempo ya se nos acaba. Muchas gracias, a la Alejandro. orden siempre. Muchísimas gracias, Alejandro.